Y agradezco a Dios también por esta preciosa iglesia Shalom, que amablemente dispusieron el tiempo y el lugar para poder tener esta celebración y glorificar el nombre de nuestro Dios. Yo quiero invitarle ahí a que tenga su Biblia abierta a donde tuvimos esta última lectura de la palabra de Dios en Hechos 2, 41 al 47. Y ustedes conocen seguramente este pasaje, que son los mismos inicios cuando empezó históricamente la iglesia del Señor allá en Jerusalén, la primera iglesia bautista de Jerusalén, ¿verdad? Y estamos aquí en la conclusión, en esos versículos narran la conclusión del primer sermón en la historia de la iglesia cristiana que nacía como cuerpo aquel día de Pentecostés. Pedro ya había proclamado el evangelio de Cristo, ya había presentado a Cristo como el único medio de salvación y el único que puede reconciliar al hombre con Dios. La predicación de Pedro fue tan poderosa que llevó a la gente al grado de la preocupación, porque se dieron cuenta que habían ofendido a Dios cuando crucificaron a Cristo y tuvieron que hacer la pregunta: ¿qué haremos? ¿Cómo arreglamos nuestras cuentas con Dios después de haberle ofendido tanto? Y Pedro les dijo el mensaje central del evangelio: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo y recibirán el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Ese es el corazón del mensaje del evangelio. El corazón del mensaje del evangelio exalta a Cristo y coloca a Cristo en el lugar que Cristo tiene como el único mediador entre Dios y los hombres. Y el pasaje que leímos empieza diciendo que 3,000 personas recibieron esa palabra. 3,000 personas tomaron en su corazón el mensaje del evangelio. 3,000 personas se arrepintieron y reconocieron a Cristo como su Señor y Salvador. Y ahora ya no eran solo los 120 del aposento alto, ahora eran 3,120. Y al final, mi hermano Edgar hizo hincapié en esa frase, que es el Señor el que hace crecer la iglesia. El Señor bendice su iglesia para crecimiento, para gloria de su nombre y para bendición de muchos. Pero saben, mis hermanos, ¿cómo debe ser la iglesia que Dios bendice? ¿Cuál es la iglesia a la cual Dios le quiere dar crecimiento? Es lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Primero que nada, es una iglesia genuina. Es una iglesia genuina. Dios bendice a su iglesia, a la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Y qué características tiene esta iglesia? Primero que nada, la iglesia genuina es una iglesia que desde su comienzo centra su vida en Jesucristo. Dice ahí el verso 41, así que los que recibieron su palabra, hoy hay muchos lugares que les llaman iglesias, pero no predican el evangelio de Jesucristo. Y déjeme decirle, no puede llamarse iglesia del Señor la que no predica el mensaje verdadero del evangelio, que llama al arrepentimiento de los pecados y a la fe en Cristo Jesús. Esa fue la palabra que recibieron, la palabra del evangelio de Cristo, que exalta a Cristo, que ubica a Cristo en el lugar que le corresponde como el único mediador entre Dios y los hombres. 3,000 personas recibieron esa palabra. Y sabe, y es que ese mensaje es el único que produce en el ser humano lo que uno de nuestros principios dice acerca de la iglesia: que la iglesia debe ser una membresía regenerada. Hice énfasis, ¿verdad, hermanos? Porque se me pueden confundir ahí la R con la D, ¿va? No es degenerada, es regenerada.
¿Qué quiere decir? Nacidos de nuevo. ¿Y qué es lo que nos hace nacer de nuevo? El Evangelio de Cristo Jesús. La obra del Espíritu en nuestros corazones que nos transforma, que nos hace nuevas criaturas para cosas nuevas, para gloria de Dios. Solo el Evangelio produce eso, porque solo un genuino arrepentimiento y solo una fe verdadera en Cristo puede producir nuevas criaturas. Ese fue el mensaje que Pedro predicó. Y recuerde, aquí tenía una audiencia judía. Estaba predicando en Jerusalén, donde 50 días antes el Señor Jesús había sido crucificado. Qué valor el de Pedro, ¿verdad? Porque Pedro también era una nueva persona por obra del Espíritu Santo. 50 días antes había negado a Cristo. Se acercaron a él y le preguntaron: ¿tú eres uno de ellos? Y decía: yo ni lo conozco a ese hombre. Dice que la última vez que lo negó, con maldiciones, y algunos teólogos creen que maldijo al mismo Señor Jesús, con tal de que le creyeran que no era de ellos. Ahora ninguno se acercó a preguntarle. Él se puso de pie y empezó a predicar a Cristo. Empezó a predicar el Evangelio de Jesucristo, y lo hizo con poder del Espíritu Santo, que 3,000 personas se convirtieron a su palabra. Ahora, esta iglesia regenerada, como es una iglesia genuina del Señor, es una iglesia que desea agradar a Dios y obedecer a Dios desde los mismos comienzos. Dice que estos 3,000 en aquel momento fueron bautizados. Yo no sé cómo le hicieron, hermanos. Yo no sé cuántos pastores ordenados habían ahí. Si solo Pedro era el único ordenado, o solo los apóstoles. Si hubiera sido solo Pedro, imagínense bautizar a 3,000 nada más. Y cuando bautizamos a 5 nos cansamos. Si fueron los 12, ya estaba Matías también, ¿verdad? Ahí posiblemente les tocaban, ¿cuántos a cada uno? Como unos 30, ¿no? Por ahí, 28. No más, 200 y algo, ¿no? Sí, perdón, 280 y algo cada uno. Y si fueron los 120, sí, como 28, 30 por ahí. No sabemos qué hicieron, pero se bautizaron 3,000. ¿Por qué? Porque el bautismo es la primera señal de obediencia de alguien que genuinamente ha recibido a Cristo. Porque Cristo dio ese mandamiento: hagan discípulos y bautícenlos. No sé cuántos no bautizados sean aquí, hermanos, pero yo le animo a que se bautice si todavía no se ha bautizado. Y no vaya a ser lo que alguna gente me dice: es que yo no me quiero bautizar porque no quiero bautizarme y luego ser desobediente. Yo le digo: si usted no se bautiza, ya está siendo desobediente, porque Cristo dijo: el que crea en mí debe bautizarse. Entonces se bautizaron. Era una iglesia genuina que quería reconocer públicamente que Cristo era su Señor. Ahora tenemos que recordar que el bautismo en aquel tiempo tenía el mismo significado que hoy, pero podía tener consecuencias más graves, porque aquellos 3,000 eran judíos, y el bautismo en el nombre de Jesucristo decía: ya no pertenecemos más al judaísmo, ahora somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que genuinamente pertenece a Cristo no tiene pena, no tiene miedo, sabe que es del Señor y hace lo que agrada a Dios. Las iglesias estamos para agradar a Dios. Y luego también dice ahí, hermanos, después de que se bautizaron, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto nos habla, mis hermanos, de que Dios siempre contempla a su iglesia en comunión, en unidad. Por ahí hay personas que creen que ya soy cristiano y leo mi Biblia en la casa y oro en mi casa y recibo la palabra a través de los canales de televisión. Que por cierto, hermanos, tengamos mucho cuidado con los programas llamados cristianos que vemos en la televisión. Ahí sí tenemos que aplicar lo que Pablo dice a los tesalonicenses: examinémoslo todo y recibamos lo bueno, y examinémoslo muy bien, a la luz
de la palabra de Dios. Pero Dios siempre quiso que su iglesia fuera unida. Siempre quiso que su iglesia tuviera comunión, que estuvieran juntos. Más adelante encontramos y vamos a ver que se reunían en el templo, se reunían en las casas, se gozaban de practicar esa unidad que Cristo les había mandado. Fueron añadidos a la iglesia, se agregaron a aquella iglesia. Y eso demostraba que era una iglesia genuina, porque habían recibido el mensaje genuino, porque estaban ellos actuando en obediencia a lo que Cristo establecía en su palabra, y porque querían estar juntos como iglesia del Señor. Qué bueno, mis hermanos, es estar juntos como iglesia del Señor. Todo creyente que es obediente a Cristo quiere estar unido con sus hermanos, porque sabe precisamente que somos eso, somos hermanos bajo el señorío de Cristo Jesús. Ahora, esta iglesia, siendo una iglesia genuina, también era una iglesia perseverante. En el verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Describe 4 cosas que la iglesia practicaba con regularidad, con constancia. La palabra perseverar significa estar siempre en, mantenerse, no apartarse, no desviarse, no separarse, estar siempre en. En este caso podríamos decir, era una iglesia que se mantenía en los caminos de Dios y haciendo lo que Dios ordenaba. Y en lo primero que perseveraban, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles era la doctrina de Jesucristo. Porque Cristo encomendó a sus apóstoles: enséñeles a los discípulos que ustedes van a hacer lo que yo les he enseñado a ustedes. Sabemos que cuando Cristo resucitó, después estuvo con ellos durante 40 días, explicando de lo que todavía no habían entendido, para asegurarse de que la enseñanza que ellos transmitieran era su enseñanza. Y sabe, esto nos habla también de otro principio como bautistas. Sabe que el principio bíblico de los bautistas es que somos neotestamentarios, que nuestra doctrina viene del Nuevo Testamento, porque son las enseñanzas de los apóstoles que Cristo les enseñó a ellos para transmitirnos a nosotros. No todas las iglesias hoy en día son neotestamentarias, pero toda verdadera iglesia de Jesucristo cree en la autoridad, en las enseñanzas del Nuevo Testamento. A veces me han dicho algunos, y también bautistas: pastor, ¿y el Antiguo Testamento entonces no vale? ¿No es palabra de Dios? Sí es palabra de Dios, por supuesto que es revelación de Dios. Pero tenemos que ver esto, que el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir. La revelación total y completa está en la persona de Cristo Jesús, y esta la encontramos en el Nuevo Testamento. Por eso él mismo dijo en Hebreos que Dios había hablado antes a través de los profetas, pero ahora ha hablado por medio de su Hijo, la revelación total, completa y final de Dios, porque Cristo es Dios. Y el que quiera conocer a Dios tiene que conocer a Cristo, y el que quiera conocer a Cristo lo encuentra en el Nuevo Testamento. Esa es la doctrina que enseñaban, y ahí perseveraban. Eso querían aprender. Yo le animaría a usted que se aprendiera todo el Nuevo Testamento y todo lo que el Nuevo Testamento enseña, y después se va a dar cuenta que cuando va al Antiguo Testamento eran tan solo anuncios de lo que el Nuevo Testamento se cumplió. Pero de ahí viene nuestra doctrina, de ahí vienen nuestras enseñanzas, porque son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Dice también que perseveraban también, en la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. Leímos el Salmo 133, ¿verdad? Que empieza diciendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y cómo termina? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Por qué Dios quiere que estemos en comunión?
¿Por qué Dios quiere que estemos unidos, unánimes, juntos? Para dar testimonio de la respuesta de la oración de Cristo allá en Getsemaní, que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Dios quiere una iglesia que persevere en esa comunión, en ese compañerismo de creyentes, en el cual nos agrade estar juntos porque tenemos amor unos con otros. ¿Cuántos pastores tenemos aquí? Pónganse de pie los pastores de las iglesias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tal vez hayan algunas iglesias que su pastor no está, pero están representadas. Yo le voy a pedir un favor, hermano pastor. Siéntese, hermano, gracias. Llame a algún pastor, tal vez que usted tenga cerca de usted, y dígale: lo extrañé en el culto de celebración de aniversario de la convención. Le amamos en el Señor, nos hubiera gustado verle, fue de mucha bendición. El predicador no estuvo tan bueno, pero fue de bendición. Necesitamos animarnos a la comunión. Y la comunión va a venir cuando nos decimos unos a otros: te extrañé, le extrañé, hermano, le extrañé, hermana, cómo nos hizo falta. Eso es comunión. Y Dios quiere que tengamos comunión unos con otros. También dicen ahí que perseveraban en el partimiento del pan. Como todos hemos aprendido de este pasaje, su significado es que practicaban la cena del Señor, y esto tiene un significado muy profundo. Reconocían que todos habían sido lavados en una misma sangre y que sus culpas habían sido pagadas en un solo sacrificio, el de Cristo Jesús. Porque es lo que recordamos en la cena del Señor: que somos pueblo de Dios, que somos hijos de Dios por la sangre del Cordero derramada en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y eso es lo que debe también hacer, hermanos, que nosotros como hijos de Dios seamos fieles y obedientes al Señor, porque grande fue el precio que se pagó por los pecados nuestros. Sí, es cierto, predicamos, y es cierto lo que decimos de que la salvación es gratuita para nosotros, pero tuvo un costo muy alto. Costó la vida y la sangre del bendito Hijo de Dios. El Señor quiere que eso no se nos olvide. Dice que hemos sido comprados, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y eso debe tenerlo nuestra mente y nuestro corazón presente en todo tiempo. Dice también ahí que participaban en las oraciones. Tenían comunión, perseveraban en las oraciones. Tenían comunión en oración. Oraban unos por otros y oraban unos con otros. ¿Sabe usted? En el capítulo 3 empieza diciendo que Pedro y Juan, juntos, hermanos en la fe, consiervos en el ministerio, juntos, iban a la oración a la hora indicada, la hora novena, las 3 de la tarde, al templo. Es curioso porque cuando me dice hora de oración, me indica que no tenían día de oración, sino que oraban todos los días a una misma hora. Ahora tenemos por lo general las iglesias un culto de oración, y cuando es ese culto de oración las iglesias están abarrotadas, hermano, no cabe la gente, ¿no? Nos hemos olvidado muchas veces de buscar el rostro de Dios en oración, y podemos caer en el error de creernos tan buenos que podemos hacer nosotros los planes y los progresos sin tomar en cuenta el Espíritu de Dios en oración. Y eso es imposible, hermanos. Recuerde que las batallas del pueblo cristiano se ganan de rodillas. Por eso me encantó la primera alabanza. No hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos levanta, hermanos. Tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón, a través de la oración, buscar el rostro de Cristo, buscar la voluntad de Dios en oración, no lo que yo quiero hacer, sino lo que Él quiere hacer, pero me lo va a decir si yo lo busco en oración con todo mi corazón. Debemos convertirnos en personas de oración.
Y aquí quiero tocar un tema que durante años a algunos bautistas no les agradaba mucho, acerca del ayuno. Yo sé que es muy sabroso desayunar y los bautistas somos buenos para comer. Por lo regular una reunión bautista comienza con el almuerzo y termina con el almuerzo. Bueno, ya anunciaron la refacción aquí después del culto, ¿ves? Hermanos, pero el ayuno es bíblico. Jesús dijo que sus discípulos vendría el tiempo en que sí iban a ayunar. La iglesia primitiva ayunaba y oraba. Aunque a veces en parte de la Biblia oramos como que oraban no con mucha fe, pero Dios les contestaba. ¿Se recuerda cuando Pedro estaba preso? Habían matado a Jacobo y Pedro estaba preso. Dice que la iglesia hacía oración por él. Y Dios puso en libertad a Pedro. Y cuando Pedro llega a donde están reunidos los hermanos orando por él y toca la puerta, la que estaba en la puerta se asustó. No puede ser, dijo. Y se fue para adentro a avisarles y tampoco le creyeron. Su ángel debe ser, dijeron. ¿Qué pasaba ahí? ¿Oraban sin fe? No. Es que sabe una cosa, hermanos, cuando se ora de todo corazón, Dios supera nuestras expectativas en nuestras peticiones. Dios sobrepasa lo que esperamos o lo que pedimos, aun cuando en el momento no veamos las oraciones respondidas. Y a veces nos impacientamos. ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me responde? Yo quiero decirle algo. Hace más de 22 años yo oré al Señor, le pedí algo al Señor con todo mi corazón. Mi esposa le pidió a Dios eso con todo su corazón. Iglesias en Estados Unidos oraban por mí la misma petición. Y Dios dijo no. Y por eso estoy aquí. ¿Se equivocó Dios? No. Dios nunca se equivoca. Su plan es mejor que el nuestro. Y Él nos dice: te digo no para darte una bendición mayor. Así es que si Dios no responde de acuerdo a lo que usted pide, manténgase fiel a Dios. Él tiene algo mucho mejor para usted. Pero busquemos a Dios en oración. Es una iglesia perseverante en la oración. Oraban con todo su corazón al Señor. Y sabe, siendo esta iglesia así, esta iglesia es una iglesia de testimonio. Una iglesia de testimonio. Y el primer testimonio era un testimonio de poder. Miren lo que dice el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Si somos fieles al texto, tenemos que reconocer aquí que los medios que Dios usaba para esas maravillas y señales eran los apóstoles. Ellos eran los que Dios usaba, ¿no? Ahora también la Biblia nos dice aquí que eran muchas maravillas, eran muchas señales. Hoy a veces la gente se asusta porque de repente ahí de vez en cuando hay un milagro en la iglesia. Ahí era cuestión de todos los días. Era un testimonio de poder. Dios estaba con ellos. Dios se manifestaba con poder. Ya mencioné el capítulo 3 de Hechos. ¿Qué pasó ahí? Un cojo fue sanado. Él también recibió mucho más de lo que esperaba. Esperaba su moneda. Y tal vez se defraudó cuando no le dieron nada ni Pedro ni Juan. Pero le dieron algo mucho mejor de parte de Dios. Muchas maravillas y señales. Pero también veamos algo, hermanos. Las maravillas y señales son para la gloria de Dios. La reacción de Pedro y Juan en el capítulo 3, cuando la gente se amontona, se junta para ver lo que había pasado, ellos dicen: ¿por qué nos miran a nosotros? Como si fuera por nuestra piedad o nuestro poder. No, él fue sanado en el nombre de Jesús y empezó a predicar el evangelio. Dese cuenta usted que en el libro de los Hechos pasaba algo milagroso, predicación del evangelio. Había una maravilla, una señal, predicación del evangelio. ¿Sabe por qué? Las maravillas y las señales son temporales, y los beneficios son temporales. Por ejemplo,
Cuando Dios sana milagrosamente a alguien, esa persona va a sanar en ese momento. Más adelante va a volver a enfermar y de alguna enfermedad va a morir. Pero la predicación del Evangelio produce un efecto eterno, porque la salvación es para siempre. Es para que estemos con Dios por los siglos de los siglos. Por eso, hermanos, hay que darle gracias a Dios por las sanidades. Yo creo en un Dios que sana. Yo he visto sanidades divinas. Yo no niego eso. Pero cuando hay fiesta en los cielos es cuando un pecador se arrepiente. Qué bueno las manifestaciones de Dios, las manifestaciones de poder, saber que Él está con nosotros, pero también saber que son medios para la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Pero esta iglesia es una iglesia que daba testimonio de poder, pero daba testimonio también de unidad. Dice ahí, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto, hermanos, me trae a mi mente algo que pasa cuando uno se casa con alguien, ¿verdad? Cuando uno se casa, los casados saben de que ya nada es mío y tuyo, todo es nuestro, ¿no? La esposa le dice a uno, lo tuyo es mío y lo mío es mío, le dice, ¿va? Todo es nuestro. La vida en el matrimonio, hermanos, y aquí está el hermano Eric, que es encargado de consejería matrimonial. Sabemos eso, la vida en matrimonio, cuando uno se casa, le cambia la vida a uno, ¿no? Le cambia la vida. Ya no es solo uno el que piensa en uno, sino que hay que pensar en el otro, y cuando vienen los hijos, en toda la familia. ¿Sabe? La iglesia primitiva era una familia que pensaban en todos y estaban juntos y compartían todos. Nadie decía esto es mío, todos decían esto es nuestro. Todo es nuestro. No había lugar para el egoísmo, para el individualismo. ¿Sabe? A veces se hablan mucho de movimientos culturales como la privacidad. Hermanos, estos hermanos no tenían privacidad. Estaban juntos, compartían todas las cosas. Y sabe, en esto se daba también un testimonio de amor y de solidaridad. Dice la palabra de Dios, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En una ocasión, un hermano llegó con su pastor y le dijo: pastor, el diezmo es del Antiguo Testamento, ya no voy a diezmar, ahora tenemos que dar conforme al Nuevo Testamento. Y el pastor le preguntó: ¿y cómo crees que es conforme al Nuevo Testamento? Bueno, lo que uno quiera, pastor. ¿Va? Pero que lo de uno alegre, dice la Biblia, y no importa lo que sea, ¿no? Y volvemos a la vieja costumbre que teníamos algunos que conocimos la religión antigua, tradicional. En lugar de dar diezmos, empieza uno a dar limosna, ¿no? El pastor le dijo: ¿de verdad quieres dar como el Nuevo Testamento? Sí, pastor. Bueno, entonces te lo voy a enseñar. Cuando un tu hermano tenga necesidad, vende lo que tenés y ayúdalo. Prefirió quedarse con el diezmo del Antiguo Testamento, ¿va? Por supuesto. Pero sabe, la iglesia primitiva practicaba la generosidad entre ellos, la solidaridad. Alguien estaba en necesidad, vendámoslo. Y las iglesias debemos ser así con nuestros miembros, mis hermanos. Si la iglesia no solo produce para el pastor ni para sus gastos, es también para los hermanos en necesidad. Tenemos que ayudarnos unos a otros, ser solidarios unos con otros. Ahora, yo he mencionado esto, hermanos, no como ideología política, sino como forma de vida de aquella iglesia. Mire, la iglesia primitiva es la única que practicó un verdadero comunismo. Ya oí que usted fue a Cuba algunas veces, pastor, ¿qué fue a aprender allá? No lo hablo comunismo como una ideología política moderna, lo hablo como un estilo de vida en que tenían las cosas en común todos. Porque en cualquier país comunista, déjeme decirle, los gobernantes no viven igual que el resto del pueblo. Entonces no hay comunismo. La iglesia sí lo vivió. Ahora, esto, hermanos, más adelante y muy pronto desaparece, ¿verdad? Ya vienen las ofrendas generosas, abundantes de los miembros de la iglesia, como el día de hoy.
No vendían las cosas, pero sí se hablaba de apartar algo el primer día de la semana, según como la persona hubiera sido prosperado, y traerlo como ofrenda al Señor. Y ahí me preguntaban, entonces, bueno, ¿y los diezmos? ¿Sabe? El diezmo no es la meta, el diezmo es lo mínimo. No es el punto final, es el punto de partida. Del diezmo para arriba, lo que usted quiera dar, mi hermano y mi hermana, para gloria de Dios. Pero había armonía, había amor, había solidaridad y había armonía. Fíjese, perseverando, dice, unánimes cada día en el templo. Tenían un mismo sentir. Y Pablo le escribe eso a los filipenses: sean de un mismo sentir. He oído de los bautistas que dicen de que donde hay dos bautistas hay tres opiniones. ¿Usted qué opina? Con respecto a qué, a lo que dijo el hermano, no sé qué dijo, pero opino lo contrario. Debemos ser unidos, debemos de tener armonía y manifestar la hermandad en todos lados. Dice que partían el pan, estaban unánimes en el templo, pero también partían el pan en las casas. Por todos los lugares manifestaban su hermandad, su compañerismo, su amistad. No solo en el templo. No solo en el templo, somos hermanos en el templo y fuera del templo. Donde quiera que vayamos, somos hermanos. Y tenemos que practicar esa hermandad en Cristo. Y también, hermanos, había gozo. Era un testimonio de gozo. Comían juntos, dice, con alegría. Hermano, ¿está usted feliz de ser creyente? Cuando usted dice, soy cristiano o soy evangélico, como usted se quiere identificar, o si quiere, soy discípulo de Cristo, pertenezco al Señor, ¿lo dice con gozo? ¿O lo dice, bueno, no me queda otra? Mi mamá era cristiana, mi papá también, y heredé la religión. Hermanos, no hay gozo mayor que ser hijo de Dios. No hay gozo mayor que ser discípulo de Cristo, seguidor del Señor. Y es un gozo que no se lo quita a nadie. Pero es que me gustan esos coros tradicionales, antiguos. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como el mundo no me lo dio, tampoco me lo puede quitar. Y eso es cierto, hermanos. Dirá, pastor, pero nunca van a haber pruebas, nunca van a haber luchas, nunca van a haber dificultades. Sí las hay. Por supuesto que las hay. Pero mire, el apóstol Pablo se gozaba en la cárcel. Es impactante el testimonio de Pablo y Silas allá en Filipos, encarcelados en el cepo, cantando al Señor, orando al Señor. ¿Qué pensaban los demás presos? Locos. Estaban castigados, habían sido azotados en el calabozo más profundo, más húmedo. En los cuadritos que le dan a los niños para pintarlos ponen las carceletas bien bonitas, ahí toda la cosa. Pero realmente los calabozos eran horribles. Pero ellos sabían que aún en medio de esas pruebas y luchas, Dios era digno de ser alabado, de ser exaltado. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y cantaban con gozo. Y Dios se manifestó con poder y gloria. La iglesia debe alabar al Señor en toda circunstancia. En medio de las luchas, en medio de las pruebas, Dios es digno de recibir nuestra adoración, nuestra alabanza. Era una iglesia que manifestaba el gozo en la alabanza. Era una iglesia también que practicaba humildad. Eran sencillos de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Uno de los problemas más graves que se pueden tener en las iglesias es el orgullo, la falta de humildad, que hace que muchas veces nos comparemos unos con otros. Y el fin principal es sentirnos mejor que los demás. Y hermano, ¿sabe cómo puede usted mantenerse humilde? Le voy a dar un consejo para mantenerse humilde. Compárese con Cristo. Y ahí tiene que ser humilde, hermano. Compárese con Cristo. Y tenemos que tomar una actitud humilde, ser sencillos de corazón, ser humildes en el Señor y rendir alabanza a nuestro Dios. Alabando, dice, a Dios. Qué lindo es alabar a Dios, hermanos.
Y fíjese que la alabanza solamente debe ser el reflejo o la manifestación de lo que hay en nuestro corazón hacia Dios. Ayer estábamos con un grupo de hermanos viendo el pasaje de Nehemías, en el libro de Nehemías, cuando le llegan con el informe a Nehemías de la situación difícil que vivía Jerusalén y los hermanos que habían quedado ahí. Y Nehemías viene y empieza a orar, pero lo primero que hace es adorar a Dios. Dios grande, fuerte, temible, fiel. Y así debemos alabar a Dios, hermanos. El Señor Jesús en la oración modelo inició con adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hay muchas razones, hay muchos motivos para adorar a Dios. Y lo hacemos cuando nosotros decimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso nuestras oraciones no deben ser mecánicas. Nuestra alabanza a Dios en oración no debe ser algo que lo tengamos ya hecho, prefabricado, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Un día usted va a despertar y va a decir Dios Todopoderoso, porque Dios se manifestó con poder en su vida. Otro día se va a levantar Dios misericordioso, porque Dios le ayudó en una necesidad que tenía. Dios bondadoso, porque usted ha visto las bendiciones de Dios sobre usted. Pero esta iglesia alababa a Dios. Y cuando nosotros cantamos alabanza al Señor, hermanos, cantémoslas de todo corazón, porque es donde Dios mira. Solo recibe su alabanza si Él sabe que usted le está diciendo el sentir de su corazón. Yo le doy gracias a Dios por las voces preciosas que hay. Hoy hemos escuchado voces preciosas acá. Y lo quiero decir con todo respeto para los que tienen lindas voces. Síganle ofreciendo esa alabanza al Señor con las voces que Dios le ha dado. Pero si usted no tiene una voz tan linda como otros tienen, también alabe a Dios, que Dios recibe también esa alabanza. Dios recibe esa alabanza. Y la iglesia alababa a Dios, exaltaba al Señor, ponía en alto su nombre. Y mire, este testimonio producía una respuesta en el pueblo. El pueblo hablaba bien de la iglesia. Eso era tener el favor del pueblo. No podían decir nada en contra de aquella iglesia que tenía una conducta digna de hijos de Dios. Pensemos, hermanos, en el lugar donde estén nuestras iglesias, ¿qué piensan los vecinos de nuestra iglesia? Cuando lo ven a usted que es un representante de la iglesia, ¿qué piensan de usted? ¿Qué dicen de usted? En Coatepeque conocí a un hermano, ya está con el Señor desde hace 6 años, fundador de la iglesia, y estuvo en la iglesia hasta que el Señor lo llamó a su presencia. Fue tesorero 32 años de la iglesia. Y un señor que no es creyente todavía, que yo lo conozco, un día estaba platicando con él y me dijo, mire, me dijo, si algún día yo llego a ser evangélico, yo quiero ser como aquel señor. Lo conozco de años y tiene una vida limpia. Gloria a Dios por esos testimonios. ¿Qué dice la gente cuando nos ve? ¿Dice cosas favorables? ¿Qué dice la gente de nuestra iglesia? Claro, usted dirá, pero la Biblia dice que vamos a ser perseguidos. Sí, pero por aquellos que están en contra de la voluntad de Dios. Pero la iglesia también debe presentar un testimonio que sea atractivo para que otros quieran ser parte del cuerpo de Cristo. Y la respuesta de Dios dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La respuesta de Dios, hermanos, se manifestaba a través de un crecimiento. Más adelante van a ser 5,000 y después van a ser multitudes.
Porque Dios bendice con crecimiento a las iglesias que en obediencia caminamos en la voluntad de Dios. Entonces cumplamos con lo que la palabra aquí nos enseña que debemos cumplir y esperemos la bendición de Dios, que es el que hace crecer su obra, porque la obra es de Él y Él quiere bendecir a su pueblo, pero Él solo va a bendecir si su pueblo es o somos lo que Él quiere que nosotros seamos. Y hermanos, como iglesias bautistas, tomemos esta enseñanza de la palabra de Dios, tomémosla con todo nuestro corazón para ser la iglesia o las iglesias que Dios quiere que seamos, y en todo démosle la honra y la gloria al Señor. Póngase un momento en pie, vamos a orar.